Bienvenidos a Plática, compañeros magos, brujas, moguls y cualquier criatura mágica que nos sintonice el día de hoy. Para este episodio realizaremos una crítica a la Fiscalía General y para ello contamos con la presencia de mi compañera Monse y mi compañera Saraí y a Leslie y a Rosy, que se encuentran en producción. Bueno, primeramente no podemos criticar sin conocer qué es, ¿no? O sea, la gente en general, ¿qué entiende como la fiscalía? Es un lugar donde ponen denuncias. Generalmente es un órgano al que acuden nada más a poner la denuncia. Eso es lo que tiene la percepción ciudadana. Yo también sabía que era un órgano, pero no sé de qué parte del cuerpo era. Bueno, la fiscalía en general es un órgano constitucional autónomo, debe ser autónomo primeramente. Sus fines tiene distintos, como la investigación de delitos, como dices tú, el esclarecimiento de los hechos, otorgar una procuración de justicia eficaz. Bueno, voy a tratar de decir así, poner, porque vamos a criticar a todo eso. Claro. También tiene que ser efectiva y apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla, prevenir el delito también y fortalecer el Estado de Derecho en México. Procurar que el culpable no sea impune y promover, proteger y respetar, garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general. Pero ¿qué pasa cuando todo esto no rinde, no funciona, o sea, no lo llevan a cabo? O sea, ¿qué pasa entonces en esos casos? O sea, tiene que llevarse a cabo, pero todo esto es como muy utópico si lo vemos. O sea, todo esto se supone que es la definición que sacamos de la fiscalía, pero a todos estos puntos y funciones tiene algo criticable. Por ejemplo, tiene que ser autónomo y ponemos en duda su autonomía con respecto a otros órganos que también existe. O sea, se ve muy subordinado su existencia ante otras leyes, o sea, el poder legislativo. Se supone que tiene que tener cierta autonomía. Como bien lo mencionas, no presenta una autonomía completa o íntegra como lo tratan de manifestar, sino que tiene un montón de relaciones con otras entidades o órganos dentro de todo este sistema que tienen, que finalmente no cumple con lo que dice. O sea, podría decirse de que todos meten su cuchara ahí y es un revoltijo. Es un revoltijo, o sea, no tiene una claridad en lo que se hace. No se define bien hasta dónde está su autonomía, ¿no? Es como una línea ligera que se quiebra. Entonces ya no cumple con lo que la misma fiscalía está diciendo en su propia descripción prácticamente. Exacto. Y apenas son las primeras dos párrafos. Las primeras dos líneas de la primera línea y ya no lo está cumpliendo. Desde ahí. El siguiente es de que tiene como fin la investigación del delito y el esclarecimiento de los hechos. ¿Pero eso cómo lo hacen? ¿Están capacitados realmente? Eso es a lo que vamos. ¿Quién nos dice realmente si van a hacer un esclarecimiento de los hechos o si realmente van a saber cómo hacerlo? Como bien lo mencionas, no tiene un precedente de cumplir correctamente con esto. Esto se ha visto a lo largo de los años. ¿En dónde? ¿En dónde lo viste? Entonces, O sea, por ejemplo, el caso más sonado es el de los normalistas. ¿De Ayotzinapa? O sea, no se sabe realmente qué ocurrió, cómo, dónde. Y pues también hemos visto, bueno, investigando un poco vi que quieren hacer otra fiscalía relacionándose a un solo caso, a ese mismo caso de Ayotzinapa, ya que a lo mejor se encuentran muy señalados de que pues, todavía no se resuelve por completo y no tienen como que, o sea, el mismo órgano, por así decirlo, no
no cumple al intentar solucionar o esclarecer ese caso de los de Ayotzinapa, y son superados por los demás casos que les pueden seguir llegando. Por eso recurren a crear otra fiscalía para poder terminar por una vez por todas el caso de Ayotzinapa. No, en realidad todavía no se acaba. Al abrir otra fiscalía sería de que nosotros estamos rebasados y no podemos, entonces se lo dejamos a otro órgano que se supone que debería ser el mismo, ¿no? Es un subórgano que va del órgano principal, ahora así decirlo. Pero en lo que respecta, siempre ha habido este tipo de ineficacia por parte de la Fiscalía. El hecho de estar rebasados argumenta más el contraste de que no cumple con lo que se dice. Y teniendo en cuenta todo esto, el tener un subórgano ahora sí que no facilitará solamente la resolución o el esclarecimiento de los hechos, porque si el órgano principal no pudo hacer lo que te hace creer que un subórgano no lo va a poder hacer en una investigación que ya lleva como 4 o 5 años. Sí, bastante, porque pues, y eso nada más demuestra, y eso nada más demuestra que pues no tienen como que la capacidad de ellos mismos de, como tú dices, de esclarecer los hechos, así que se lo echan a alguien más para nada más centrarse en ese único caso. Aunque pues sí, o sea, y si seguimos con esa ruta van a empezar a lo mejor a hacer más fiscalías para centrarse en otros únicos casos, como el de para la protección de los derechos humanos, que en teoría la misma fiscalía ya debe de velar por los derechos humanos, no tiene por qué hacer otra fiscalía únicamente en los derechos humanos. Sí, o sea, se ve como de que no podemos, pero abrimos un subórgano para ver si así sí se puede, ¿no? Pues sí, mira, para poner en mesa hay que tener en cuenta de que la mayoría de delitos en México no se denuncian. Esto se puede ver en la EMPIPE del 2022, actualmente, la más actual es la del 2022, en el que el porcentaje de delitos no denunciados ante Fiscalía es el 92.4% de los casos entre mexicanos que no denuncian, a lo que nosotros llamamos cifra negra. De los cuales... .09 solo son los que se resuelven, o sea... Sí, o sea, no es ni el 1% de lo que se denuncia. Pues es como, ¿cuántos? 14 de 100, o sea, de 100 casos, son como 14 los que se llegan a resolver. En términos proporcionales, yo creo que sí. Es una ineficiencia. Un poquito. Es una ineficiencia que se va dando a lo largo de los años, no solamente es de 2 años anteriores. Creemos que no es la única, obviamente. Hay otros factores por los cuales Fiscalía, o estamos criticando a la Fiscalía. No sé, que no hay que tener solamente un punto de vista, sino que hay que tener varios para dar una completa crítica. Sí, como mencionaba, el siguiente también es de que tiene que otorgar la Procuración de Justicia de manera eficaz. Y pues, tampoco lo vemos. Porque muchos de los casos se quedan como impunes. También no tanto impunes, porque pues sí depende de qué tan buen abogado tienes. Ya saben que cuando uno tiene dinero, pues es más fácil como que librarse de ese castigo. Pero también puede haber otros factores, como el que una víctima no se quiera presentar, o sea, ya está dedicada a la denuncia, o sea, ya está puesta, pero la misma víctima no se quiere presentar, y pues a lo mejor eso retrasa todo ese proceso y se queda abierta la carpeta de investigación. O sea, como que no hay un avance pues por parte de no solo de Fiscalía, sino pues de las personas que por miedo o por no tener los recursos tal vez no llegue a nada, no llegan a finalizar un caso. Creo que hay 2 puntos que podemos tomar aquí. Es el hecho de que el acceso a la justicia en México depende de tu clase social. Esto por parte, pues, en cierta manera, tiene hasta cierto punto una verdad y hasta cierto punto no.
Y la segunda es la eficacia. Sabemos que uno de los principios del derecho es la continuidad en el proceso. Siempre tiene que haber un inicio y un fin, pero siempre tiene que estar esta constante de que en todo tipo de proceso se tiene que ir de que ya. No necesariamente de que así rápido, sino que tiene que tener una continuidad. No puedes dejar pasar 3, 6 meses entre cada una de las investigaciones o de una audiencia inicial, vaya. De estos dos puntos que retomas, y un tercero, yo diría que si bien el acceso a la justicia en México tiene que ver mucho con el dinero y la clase social, el hecho es que tenemos un recorrido de una evolución en todo esto de los procesos. Recordemos las reformas del 2008, luego las del 2014 para las víctimas. No es ni siquiera y cerca de lo que se debería de hacer, sino que debería ser un poco más allá. De ahí puedo retomar tus puntos y, por ejemplo, también tenemos otro punto que dice apegada a derecho. O sea, los plazos que te da la fiscalía son, pues, de acuerdo con el derecho, pero ya en la práctica no se cumplen. Aparte, también la fiscalía tiene que formular su propia teoría del caso, ya que vemos que son 3, o sea, la del asesor jurídico, la del ministerio, bueno, fiscalía, y la del defensor. Pero, ¿qué pasa si la del Ministerio Público, o sea, Fiscalía, no está formulada bien? O sea, Pues, volvemos a lo mismo, no está ejerciendo totalmente su papel con lo que cumple. Y podemos agarrarnos siempre de esto, no cumple. Y es cierto, porque hasta cierto punto tenemos un percance con todo esto. O sea, ya es un pan del diario o ya es pan de cada día decir, pues es que ¿para qué voy a fiscalía si no me van a cumplir? O ¿para qué si el proceso es muy tedioso? O ¿para qué si una vez que lo ingreso le dan carpetazo? Las trabas. Las trabas como para que no se lleve el proceso, en plan de que por falta de pruebas, pues no se lleva a juicio, como quien dice. Y ahí es donde dice que da el dichoso carpetazo de que no hay pruebas, se cierra y ya, no hay culpable, no hay nada que se pueda hacer. bueno, en parte sí, porque en la carpeta están los antecedentes de investigación y es tanto responsabilidad como del Ministerio Público tenerlos en regla, en orden, pero también es parte de, como dices, la justicia en México depende de tu clase social muchas veces, ¿no? O sea, si por de malas eres una persona con no tantos recursos y te dan un asesor jurídico público, ¿crees que va a tener la suficiente capacidad? No dudo que sí, ¿verdad? Pero muchas veces no es así. Así es, o sea, no nos referimos al hecho de que un defensor público no pueda hacer su chamba bien, sino que nos referimos al hecho de que muchos o no conocen el proceso o realmente no les gusta lo que significa ser por parte de cierto punto de vista, vamos a ponerlo así. Siguiendo con esto de las víctimas, es bien sabido que tenemos ciertos protocolos que se deberían de seguir respecto al tratamiento, pero asimismo, en la detención del probable responsable hay muchos lineamientos que se tendrían que tomar en cuenta, pero no se hace. Entonces, muchas veces por eso, aparte de los otros casos, desde que no se llega a la resolución, porque al no tomar los derechos humanos del probable responsable, pues se tiene que dejar libre, ¿no? Porque o fue detenido arbitrariamente o no siguió de acuerdo con los protocolos o... En estos protocolos que mencionas, pues puede llegar a tener afectaciones para los derechos humanos en los individuos que hacen a los que les hacen las entrevistas, los interrogatorios, pues pueden llegar a utilizar, no sé, tal vez la fuerza para sacarle otra versión a la que no es, y tal vez se queda impune a no conocerse pues ese caso de que si fue o no
un interrogatorio mal hecho o si se violentó algún derecho humano en este proceso. Como antes de que al interrogarlo y de que confesaba ya se tomaba como la prueba máxima de lo que había hecho, ¿no? Ahí, ¿cómo se sabría si fue la versión original? Si estuvo implicado algún tercero al dar otra versión, ¿no? O sea, Que no fue forzado más que nada. Pues retomando este punto de los derechos humanos, recordemos que Fiscalía no está exento de esto. De hecho, hay casos en donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha tenido que intervenir en procesos de fiscalía porque no están haciendo correctamente, que se violan derechos humanos. Uno de los ejemplos más famosos dentro de México es el caso algodonero, en donde pues existe todo este archivo, vamos a hablarlo así porque es de dominio público, cualquier persona lo puede leer, en donde se demuestra todos los puntos anteriores que hemos estado hablando, en donde Fiscalía no está haciendo un correcto trabajo. En ese caso, en donde no se estaba... Dame un ejemplo. En caso algodonero, te explican que hay parte de que no se cerró bien el caso, no se hizo la teoría del caso correctamente, inclusive dentro de los mismos afectados, porque vamos a ponernos en contexto, esto ocurre antes de lo llamado feminicidio. De hecho es donde se impone ya el concepto de feminicidio dentro de lo jurídico. Es en este caso en donde vemos varias de las faltas de la Fiscalía contra derechos humanos, no solamente los del imputado o de la víctima, o sea, están juntos, están todos revueltos. También al hacer la carpeta de investigación, ¿no? Que al inicio decían que nada más eran 3 y que pues eran bastantes, ¿no? 2 y luego 3. Ah, ok. Son 3. Pero es pues, que no tomaron en no tomaron en cuenta. No, porque aún. todavía no entraba dentro de lo jurídico. Pero ahí entra un fallo, ¿no? En donde al no tomar en cuenta una, pues genera que no. Por eso lo volvemos a tomar. No hay una distinción entre víctima o ofendido. De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también tiene casos contra ofendidos en donde el Estado o la Fiscalía no ha hecho su correcto trabajo y los ha dejado en prisión preventiva durante más de 5 o 6 años y los han tenido que dejar en libertad porque el proceso no siguió como se debería de hacer. Sí, porque pues recordando tenemos específicamente un artículo en la Constitución donde nos marca tanto los derechos del ofendido como del probable responsable. Y muchas veces su actuar de la Fiscalía es anticonstitucional y es donde entra la CNDH. Así es. Para cerrar, vemos que este órgano constitucional que debería ser autónomo no lo es. Todos esta pequeña línea que divide a unos de otros se rompe. Además de que todos los fines que tiene, así como impartir justicia, asegurar un Estado de Derecho en México, disminuir la inseguridad, esclarecer los hechos, pues en todo este recorrido hemos visto que hay muchas fallas en la Fiscalía y deberíamos de ver cómo podemos resolverla. Bueno, a nosotros no nos compete, pero debería de existir. Y como frase del episodio tenemos la icónica frase de no le hagas cosquillas a un dragón dormido. Muchas gracias por sintonizar.